Como siempre, es un gozo poder estar en este programa de radio y televisión solidarias. Bienvenidos, gracias por conectarnos. Estamos contigo. Ese es nuestro lema, mi esposa y yo, en el amor de Cristo y con la alegría de poder compartiros, ¿no?, lo que recibimos de gracia de Dios, ¿no? Y en un mundo en el que el hedonismo, una vez más, ha ido fermentando a niveles catastróficos, produciendo un individualismo feroz y una egolatría, una perversión de concupiscencias babilónicas. Pues el síndrome del caracol está ya en gran parte, la mayoría de los seres humanos, incluso de muchos que se dicen cristianos. El síndrome del caracol, de que les tocas con un dedo en el cuerno, ¿y qué pasa? Sí, lo esconden rápido. Se esconde rápido, ¿verdad? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, es inmediato, ¿no? Ahora, creo que son muchos los animales que echan para atrás enseguida. Claro, es lógico. A la mínima que te acercas, ¿no? Ya que les tocas, ¿eh? Ya. Entonces, eso es el individualismo horrendo. Es protegerse, ¿no? Protegerse es no querer sufrir por nada ni por nadie. No. A tal punto que muchos que se creen generosos prefieren hacer el cheque que sufrir en acercarse a los necesitados, a los pobres, a los marginados, a los desesperados. Entonces, no, a distancia. Amar a distancia. ¿Se puede amar a distancia? ¿Se puede? No, eso sería amor, simplemente calmar un poco la conciencia. No, eso es una protección, es como un muro, y el amor no se puede manifestar cuando hay muros, ¿no? Necesitan apertura, ¿no? Hay que comunicar, el amor se comunica, el amor se... Porque se puede amar a distancia, en cierta manera, cuando tú no puedes acercarte, y entonces mandas el cheque para poder decir, sacrifico, renuncio por amor. Padezco esta renuncia, porque si renunciar siempre supone un dolorcete, ¿no? Un sacrificio, sí. Un sacrificio, ¿no? Entonces, pero claro, esa persona no haría lo mismo con el vecino de enfrente, si está en apuros, ¿no? O con un familiar, o lo que sea. El amor al prójimo no es así. Pues es triste que la gente no quiere sufrir. Pero qué tragedia. El que no quiere sufrir por amor, ¿qué le pasa? En realidad, sufre dolorosamente por egoísta, por hacer el mal. Hacer el mal causa más inmensa tragedia que hacer el bien. Hacer el bien no causa ninguna tragedia. Puede ser que haya dolor de sacrificio, de renuncia, pero si es por amor, Dios está contento, porque así Él mostró su inmenso amor por el mundo, dando su vida. Y vamos a hablar de eso, de los gloriosos padecimientos, de lo hermoso que es padecer amorosamente. El amor es sufrido, dice, lo primero, en 1 Corintios, capítulo 13. Es sufrido. ¿Por qué? Pues no puedes evitar, cuando amas a una persona, si le pasa algo, si tiene un problema, si sufre cualquier situación difícil, de compartir ese sufrimiento. Es más, en algunos casos, el amor nos lleva a sufrir más por el amado que lo que él mismo sufre cuando está en una situación de daño, de perjuicio. Más. ¿Qué sufre más? Una madre por un niño, por un hijo que está en dolor, en enfermedad o en lo que sea,
Sí, que el propio hijo. Los dolores son diferentes, ¿no? Yo creo que en el momento de la dificultad y de la enfermedad también Dios da una gracia al que los padece, ¿no? Sin embargo, desde fuera, pues la madre sufre muchísimo, sin duda. Ahora, si ese sufrimiento es carnal, sentimental, pues tiene poca consolación, No. tiene poca esperanza. Pero si ese sufrimiento es por el amor de Dios en Cristo, viene acompañado del consuelo y de la fuerza para soportarlo valientemente. Y de eso queremos hablar, que es lo contrario al individualismo feroz, egoísta, cobarde y tacaño, codicioso. Cuando la sociedad va cayendo en esas depravaciones, créanme, los bárbaros la arrasan. Y así fueron las caídas de los imperios. Y así se está preparando también. Y así se está preparando. Así es, los bárbaros están ahí, los demonios están que se frotan las manos, de las todos los garras. Imperios, así es. Porque ven una... Yo creo que Dios entrega también, ¿no? Claro que los entrega. Dios entrega a estas generaciones, a estas sociedades babilónicas, completamente corrompidas, concupiscentes, lascivas y que solo buscan su propio placer, ese hedonismo repugnante que no tiene escrúpulos, y ese individualismo y esa huida de todo lo que signifique responsabilidad sufriente, pues a esas generaciones las arrasa Dios, siempre. Así es la historia de la humanidad. Empezamos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19, por favor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es una advertencia claramente profética de la seguridad de sufrimiento por causa de Cristo. Porque los que estamos comprados por Jesucristo y pagada la compra con su sangre, nada menos, pues solo queremos su voluntad, y la voluntad de Cristo es contra el mundo, que es reino de Satanás. Y el mundo no recibe fácilmente, ¿verdad? No recibe, no. Algunos ciudadanos del mundo van recibiendo el desafío que los mensajeros del Evangelio y del Rey Eterno, los embajadores del reino y de su justicia, pues enviamos, por lo cual nos es encomendado. Y ay de nosotros si no fuéramos fieles y responsables a cumplir esa gran comisión. Pero es inevitable. El principio de acción y reacción empieza claramente entre el bien y el mal. Eso es, el bien golpea, porque es una espada de dos filos que parte el alma, golpea la verdad, golpea la mentira.
El amor golpea al odio. Y a la violencia le golpea la mansedumbre. Al miedo le golpea el amor. Y así sucesivamente. Entonces todos aquellos que están ahí refugiados como caracoles, como repugnantes participantes de las babilonizaciones de la corrupción, del egoísmo y de la cobardía, pues se revuelven si no aceptan el desafío de la espada. Se revuelven. Se defienden, acusando a veces, ¿verdad? Acusando, calumniando, persiguiendo. Y entonces, en esa reacción malvada hacen sufrir. Rompen el espejo, porque en ese espejo en el que se ven reflejados no quieren ver, no quieren reconocer su egoísmo. Y entonces reaccionan queriendo romper el espejo. De hecho, por eso hay tanta violencia en los corrompidos contra los cristianos, contra los que dan buen testimonio, contra la gente que habla de valores y de bondad, ¿no? Sí, vemos las manifestaciones y las barbaries, incluso sociales, de los grupos, completamente radicalizados anti Dios, ¿no? Mientras que los más conservadores normalmente son moderados, que no quiere decir que sean también justos, pero que sean justos por ello. Pero en cualquier caso, aquellos que no quieren sufrir el santo sufrimiento del arrepentimiento por recibir la espada, la circuncisión en su corazón, pues se refugian en su maldad, en su egolatría, en su egoísmo, su individualismo, y van a sufrir negativamente. Porque el sufrimiento por el arrepentimiento es un sufrimiento según Dios, para bien, para liberación, para perdón, para transformación de personas malvadas que somos todos en buenos hijos de Dios. Ese es el cambio que produce el sufrimiento de la metanoia, del arrepentimiento, que es la actitud más sabia en toda la vida del ser humano. Arrepentirse, y cada día, porque cada día faltamos. Pero gracias a ese don de Dios, a ese anhelo de sufrir el arrepentimiento, como vergüenza, dolor de haberse uno equivocado, viene el perdón, la paz, el gozo, la liberación. Entonces, bendito sufrimiento, glorioso padecimiento, y muy especialmente si es por Cristo. Cosa mala es sufrir por ser ladrón, que se sufre. Con todo lo que se libran todos estos corruptos y ladrones políticos, sin embargo, tienen su procesión, porque no hay que ver más que verles las caras, que tienen de ira contenida, de rabia y esto y lo otro, y va, madre mía, la procesión que llevan por dentro, aunque no vayan a la cárcel. Ya es bastante con ser cuestionados, juzgados y desprestigiados públicamente, aunque no quedarán solamente con ese castigo si no se arrepienten. Así que el sufrimiento por el mal, por el egoísmo, por robar, por cometer adulterio, por perversión, por blasfemar, son sufrimientos diabólicos. ¿Es que compensa el pecado? De ninguna manera. Aunque ya sabemos que por nosotros mismos no podemos dejar de pecar. Pero Cristo nos ofrece la oportunidad de ser liberados, como tú has dicho, libertados de la maldad de nuestro corazón. Y para eso tenemos que estar dispuestos a experimentar el santo dolor del arrepentimiento, de la circuncisión que Cristo nos da con su palabra. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 13, dice así la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pues estamos viendo cómo el apóstol Pablo aconseja a su discípulo amado Timoteo de que sufra penalidades como buen soldado. Nos conmueve ver las escenas de las guerras que están ahora mismo siendo casi crónicas, muchas de ellas en el mundo, y ver a los soldados ahí a la fuerza yendo a batallar. Algunos irán voluntariamente con ese patriotismo de salvar la nación. La mayor parte por obligación, probablemente. La mayor parte por obligación. Habrán sí. dejado a sus familias. Porque no les han dejado escapar del país o tener una opción. No, y si desertan les Porque un pacifista no quiere ni matar ni que lo maten. Esto está claro. Y una madre no quiere que su hijo vaya a matar ni que lo maten. Aquí hay un tema. Es muy fácil ser pacifistas desde lejos. Ya. Pero habría que verlos ahí. Había que verlos en Israel sufriendo la catástrofe de Hamás con sus familiares. Habría que verlos ahí. Y habría que verlos también en Palestina, con la obligación a punta de pistola de participar de la revolución de Hamás, cruel e implacable, que matan a los suyos, sino ahora están recaudando más terroristas. ¿Y cómo lo hacen? A punta de pistola. Van a pedir voluntarios que vayan ahí a seguir continuando con esta obcecación. Bueno, pues con ese odio infernal. Lo cierto es que, porque yo soy partidario, por supuesto, de salir corriendo. Pero hombre, ¿de qué? Jesús lo dice: donde quiera que nos reciban, sacudiros el polvo de las vestiduras y ir a otro lugar. Hay un texto también que no recorreréis todas las ciudades antes de que venga el Señor. O sea que hay sitio. Bueno, será que no es grande el mundo, pero en cualquier caso, lo que quiero hacer es la comparativa. Sufrir a la fuerza por una patria que está corrompida, en este caso, porque yo ya no conozco ninguna patria terrenal que no esté corrompida. No puedo decir, este país está dando un ejemplo de integridad, de honradez. Hay algunos que están dando muestras de que parece que quieren ir hacia eso. Pero lo conseguirán. Ay, sin Cristo no lo pueden. La verdad pasa, solo viene de Cristo. Y por tanto, si no tienen esa unción y esa gracia, el diablo se encargará y el Señor lo permitirá de que en vano edifica el hombre si Dios no edifica. Entonces, si ellos, por una patria corrompida, terrenal, que desaparecerá, solo hay una patria eterna, que es el reino de Dios. Y por eso dan su vida y destrozan su familia, y sin embargo no dan su vida por Cristo y por la salvación de las almas que son eternas, la patria corrompida será destruida. Los habitantes no, los seres humanos son eternos, para el cielo o para el infierno. ¿Por quién merece la pena sufrir y hasta dar la vida? Por amor a Cristo y por el prójimo. Pero no
matando al otro prójimo. Esto es increíble, sino muriendo por amor. Santos padecimientos, y esto es lo que acabamos de escuchar de Pablo a Timoteo. ¿Y merece la pena? Es un glorioso padecimiento. Y no hay más que echar un vistazo a los 43 años que llevamos de ministerio. ¿No hemos sufrido nunca nada? ¿Y ha habido algún sufrimiento que no lo hayamos llevado con gozo y con gratitud incluso, y convencidos de que era necesario sufrir por amor, por compasión? La gracia de Dios es suficiente. Exacto. Por la gracia de Dios y además de todos, lo soportamos. De todos los sufrimientos sales enriquecido cuando es en la gracia de Dios, claro. De todos los sufrimientos se sale se madura y se aprenden, ¿no?, las cosas y Dios nos cambia a nosotros, que necesitamos ser cambiados. ¿Cómo quitar la vieja levadura de nuestra vida, que ya está impregnada en nosotros? Y si no querer sufrir. Y no hay manera. Vamos a resumirlo ahí. No querer sufrir por nada ni por nadie. No, solamente, ni por Cristo, ni por el prójimo. Solamente cuando rendimos la voluntad al Señor y Dios hace la obra. Claro. Y qué hermoso después, cuando dices, bueno... Pero no es fácil, ¿eh, Miguel? No es fácil, no, pero como tú dices, la gracia. Pero sin embargo, el glorioso padecimiento que tiene luego su victoria, su premio inefable de ver que se salva a esa persona. Oh, cuánta guerra me ha dado este hombre. Pero al final, mira, es un siervo de Dios. Sí, es verdad. Hay muchos que no. El mayor premio. Hay muchos por los que has sufrido y no has sido... no has disfrutado de ver el resultado, pero tú no lo haces con egoísmo, sino porque no puedes evitar de hacerlo. Y entonces yo creo que hemos entendido aquí que hay un padecimiento glorioso que produce pues ese gozo del amor verdadero, de haber amado sin egoísmos, sin acepción de personas, sin prejuicios. Hoy me escribía una hermana que ha tenido una nieta preciosa y ha sido un parto duro, un parto difícil, pero estamos tan felices. Dice, estamos es una niña muy querida por nosotros. Tan felices, ¿no?, por este nuevo miembro en la familia. Es un sufrimiento, por eso hoy la gente no quiere tener hijos, no quiere sufrir la maternidad, no quiere sufrir la crianza. Pero si hay algo hermoso en esta vida son los hijos, los nietos y también los bisnietos, ¿verdad? Como los nuestros. Pero dime una cosa, eso es maravilloso, pero ¿no crees que incluso es todavía más sublime que un enemigo acabe siendo un hijo espiritual tuyo? Madre mía. Y claro, esos son los hijos que Dios te da. Todos los que no están con naturales. Cristo son enemigos de Cristo. Ya. Entonces nosotros estamos ganando amigos de los que eran enemigos. El Señor nos usa para que sean amigos de Cristo y nuestros, y hijos espirituales, engendrando hijos eternos. Esperamos que nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos sean guiados a la vida eterna, sin duda, y clamamos a Dios y buscamos ser canales de la gracia y del amor de Dios hacia ellos, pero no del amor sentimental, consanguíneo, familiar solamente, que eso no es suficiente en ninguna manera, sino el amor de Dios. 1 Corintios 13, 4 y 7, leemos así. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es sufrido y ese sufrimiento es voluntariamente asumido mientras sea necesario. Todo lo sufre.
Y no es un sufrimiento que se pueda cuantificar y decir, bueno, por este hijo voy a sufrir hasta este límite. Y después ya, fuera. Menuda, si así hubiera sido el amor de Cristo hacia nosotros. Habría perdido la paciencia y nos habría desechado, pero rápido, por cuanto le hemos hecho sufrir. Pero he sufrido, todo lo sufre, todo. No hay limitación de la capacidad de sufrimiento del verdadero amor. Esa es la medida que podemos decir de cuánto amamos. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos al prójimo? ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por ese amor a Cristo, por Cristo Jesús y por nuestro prójimo? Esa es la medida del amor y nunca deja de ser. Aunque no sea correspondido, ¿sigue Dios amando a los que se empeñan en darle la espalda? Sí. Hasta que llega el momento en que Dios dice, no basta de amar, sino basta de perder el tiempo, de perder la gracia y de... Te empeñas en no corresponder a mi amor, bueno, pues que sea como tú quieres. Pero qué triste, qué dolor, ¿verdad? Lo que se llama el amor no correspondido, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios sufre? Si es amor, tiene que sufrir. Claro, ¿cómo no va a sufrir con los que se pierden? Dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque ama a todos. Claro que sufre. ¿No sufrió Jesús con Judas? Madre mía. Ya lo profetiza un salmo. De cómo sufrió aquel que mojaba en mi plato, aquel que era amigo, cómo le traicionó. Segunda de Timoteo 3, del 8 al 13, seguimos leyendo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Qué triste, el sufrimiento por la incredulidad, por la rebeldía y por el rechazo. Esto lo escribió Pablo la semana pasada. Sí, fue ayer. Claro, sí, porque las palabras no pasan. Están tan actuales, es ¿no? Absolutamente es actuales. Es increíble, ¿no? ¿Verdad? Todos los que quieran honrar a Cristo padecerán por su nombre, porque este mundo está bajo el maligno. Y son muchos los que le siguen. Y muchos seres humanos los que utiliza para robar, matar y destruir. Y que persisten en ello, se aferran a ello y no irán muy lejos. Van de mal en peor y la cosecha que tienen es terrorífica. Incluso aquí, en el tiempo de vida terrenal que Dios les conceda, pero imagínense después del juicio. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nunca, nunca, nunca miremos hacia atrás por miedo a lo que hay delante. Que siempre estemos dispuestos a crecer en ese amor sufrido de tal manera que anhelemos sufrir más para amar más. Esto es muy fuerte decirlo, pero así va a ser el horno de fuego de ese amor de Dios, esa pasión que parece locura en los corazones de los verdaderos
discípulos de Cristo. Mateo 16, 21 dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les advirtió que tenía que padecer y sufrir vituperios y bueno, toda clase de martirios y hasta su crucifixión por los religiosos fundamentalmente, los que se creen instrumentos de Dios, voceros de Dios. Es impresionante. A lo largo de la historia de nuestro ministerio, quienes más nos han perseguido son los hipócritas religiosos, en todos los países, siempre en esa línea. Ahora, en este mundo actual, pues ya están cambiando los ejércitos enemigos, debido a que la gracia de Dios nos ha llevado a que los ministerios religiosos, cristianos especialmente, nos respeten porque no tienen argumentos ante los frutos que Dios nos concede en su gracia. Pues ahora son las huestes ateas, las huestes babilónicas, las que se van desatando para intentar atacar, blasfemar, calumniar y perseguir. Pero en cualquier caso, no nos debe de asombrar el Señor, que dice aquí lo que le iba a pasar si así hicieron conmigo. No penséis que no harán con vosotros, pues en mi nombre. Pero no temáis, yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Si el Señor permite que suframos circunstancias difíciles por causa de su nombre, Él va a estar con nosotros, afirmándonos, haciéndonos crecer. Es increíble cómo el Espíritu Santo inyecta su adrenalina de gloria y poder en el momento de más dolor, sufrimiento, injusticia que pasemos. Eso es como que nos hace crecer, nos crece, porque la indignación también acompaña esa ira santa a esa situación y, por tanto, la manifestación de la justicia y de la verdad se impone. Crecimiento. Hechos 5:41 dice así. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estamos hablando de los apóstoles que fueron afrentados y, bueno, martirizados, bueno, y luego llevados a la cárcel, y gozosos por haber participado, siendo afrentados, calumniados, perseguidos y azotados por causa de Cristo. Los que lo son por causa de ser ladrones o perversos, pues nunca pueden tener esa hermosa satisfacción, mientras están siendo ajusticiados por sus maldades, que es lo que está asegurado para los que persisten en rechazar el amor gratuito de Cristo. Está asegurado. Nadie se libra de cosechar lo que siembra. Por supuesto. Ahora no sembramos el bien para cosechar el bien. Sin duda que lo cosechamos y crecidamente, pero sembramos el bien porque el Espíritu Santo en nosotros nos empuja, nos constriñe y nos impulsa a hacerlo a raudales. El justo solo piensa en hacer el bien y Él nos hace justos. Hechos 9:16, seguimos leyendo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Se lo dice el Señor a Ananías, ¿no? Para que no tenga miedo de ir a ver a Pablo, ¿no? Y le dice, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A Ananías, para que no tenga miedo a Pablo y le ministre y le dé la vista que quedó ciego, pero ¿a quién le va a mostrar? A Pablo, claro.
le voy a mostrar qué. Ay, cuánto va a tener que padecer por causa de mi nombre. Ay, amigo. Y bueno, creo que el apóstol más masacrado de todos es Pablo. Después de Cristo, el apóstol más continuamente. Dice que no sé si son 30 y tantas veces azotado con azotes, que alguna vez casi lo dejan medio muerto, encarcelado, etcétera, y al final decapitado. Yo le mostraré. Pero claro, no queda ahí la lectura, porque después Dios le lleva al cielo y le da revelaciones que no se las ha dado a ningún otro apóstol. Y incluso yo creo que ni al profeta Daniel, que fue uno de los más privilegiados en recibir revelaciones celestiales. Y claro, después, ¿dónde hubo más gracia, más unción, más autoridad entre los apóstoles? En Pablo. Porque no rechazó, no huyó, en ninguna manera huyó de sufrir. No huyó, nunca. Es más, vinieron a profetizarle, pero ¿cómo se te ocurre volver allá? Te atarán y te van a... vinieron hasta mujeres profetisas, hermanas en la fe, seguidoras de Jesús, ungidas, y otros también. Y ¿cómo vas a volver a Jerusalén? Ahí te van a atacar, te van a atar de pies y manos, y te van a despedazar. Te la tienen jurada, y que vas a volver allí, de donde huiste. Y no huyó, porque tuvo claramente llamado para ir desde ahí después de ser tratado con muchos padecimientos y llegar a Roma. Al final. Pero qué victorias tuvo antes de llegar a Roma, fíjate, el barco entero, 200 y pico personas que se convirtieron en esa pesadilla, en esa tormenta terrible en la que el barco se deshizo. Y el reyezuelo de la isla de Malta, con todos sus familiares y sus ciudadanos. Sí, que toda la tripulación entera el Señor le dijo que se la daba, ¿no? Se la entregaba. Todos se convirtieron. Así que qué triunfos tan tremendos, ¿no? Yo te digo una cosa además, bueno, es algo privado y personal, pero después de ver lo difícil que es para un anciano ya de muchos años llegar a morir, la pesadilla tan grande que es llegar a esos límites para ciertos ancianos, ¿no? Para otros no, pero para algunos. A fin de cuentas, morir así en un instante, cuando... Sí, que te corte la cabeza, pues el sufrimiento es te digo un segundo, verdad, que es nada. Casi es como... Ni te enteras. Casi sale tu alma rápido del cuerpo para ir con Cristo. Puede ser un privilegio en algunas áreas. Bueno, pues Dios sabe. Dios lo sabe. No se lo voy a pedir de todas maneras, porque tampoco quiero tentar a Dios en ninguna forma. Lo que Él decida, eso será lo bueno para nosotros, porque en lo que Él decida estará también su gracia, su auxilio, su gracia, su así socorro. Es. Filipenses 4:12 dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sí, no debe de cambiar el carácter y el nivel de fe y de amor en aquel que está en Cristo en la roca, pase lo que pase. Si hay papas, si hay filete, si hay... Y qué rico sabe todo. Mejor ropa. Cuando estás en esa actitud, todo sí. Te sabe bueno. Además, seguro que si solo hay papas pero tienes hambre, vamos, te las comes sí. con monda y todo, a lo canario. Pero lo que sí está claro es que ahí se manifiesta la firmeza del carácter de un siervo de Dios. Por nada, ni por nadie voy a perder esta paz, este gozo y esta oportunidad de servir a Cristo, aunque padezca necesidad,
aunque parezca frío, hambre, y de hecho él menciona continuamente todos esos padecimientos. Debió de pasar las moradas en muchas situaciones de frío, de calor, de sed, de hambre. Sí, entonces no había coches. No había ni aviones. No había aviones, ni palizas trenes, y palizas, viajar a pie. En cualquier caso, qué hermoso poder tener esa integridad, esa entereza, esa firmeza de fe. Estoy sobrado para todo. Es decir, que no cambio ante las circunstancias. Las circunstancias no me afectan, porque están en control de Dios. Y Él, pues, me va a cubrir en esas circunstancias. Y como están en su control, lo que permita que me pase, escasez o abundancia, será para mi bien y para testimonio a los que me observan, incluso a los demonios, que tengan cuidado, porque es testimonio de decir, oye, aquí tenéis el tiempo perdido, porque os he resistido y habéis huido como cobardes. Y entonces, para testimonio público de los demás y para crecimiento del hombre interior, crecimiento espiritual, aunque el cuerpo sufra dificultades diversas. Segunda de Corintios 1, del 3 al 11 seguimos leyendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también los sois en la consolación. Porque hermanos, hasta el 11, ¿no? Sí. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vemos claramente también el beneficio tan maravilloso que supone sufrir por amor, los padecimientos, las persecuciones por causa de Cristo. ¿Cómo vamos a consolar a los que sufren si nosotros no hemos experimentado lo que es sufrir? Cristo sufrió hasta lo sumo. Entonces, sufrió como hombre, hasta lo sumo. Entonces, ¿cómo no va a tener compasión de aquellos que sufrimos? Un poquito menos, no, muchísimo menos que Él, por su causa, por su evangelio. Pero en esos sufrimientos crece nuestra compasión, la misericordia, que son hijas del amor, por los que sufren. Y en ese sufrimiento experimentamos la consolación del Señor. Es decir, que después viene el bálsamo de la consolación, el Espíritu Santo, el Consolador, que nos renueva en su protección, en sanarnos físicamente, en quitarnos el cansancio, en darnos nuevas fuerzas de mil maneras. Y una vez consolados también, hemos aprendido a consolar a los que sufren como nosotros sufrimos. Y ahí viene claramente el beneficio transmisor de lo que es el glorioso padecimiento por amor. Gálatas 6:12 dice así:
Todos los que quieren agradar en la carne os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Fíjate tú, los judaizantes, como no querían ser perseguidos por los ortodoxos, por los fariseos, por el sistema, en ese miedo a no querer sufrir, pues entonces recibieron el Evangelio, lo entendieron, lo recibieron, pero luego vieron la confrontación, vieron que sus propios familiares les perseguían. Yo estoy convencido que Pablo, nada más que el Señor lo convirtió, fue a su mujer, a sus padres, a sus suegros, hermanos, familia, a proclamar el Evangelio de Cristo para salvarlos. Y tendría que salir corriendo porque si no lo despellejan vivo. Y ahí cosecha lo que él hizo. Como les pasa ahora a los musulmanes, que se convierten, tienen pena de muerte inmediatamente. Sí, pero es que a los judíos que se convierten, ojo, sus familiares los desechan, les desheredan, los echan de casa, como alguno que vino a refugiarse en nuestra casa de Jerusalén. Pero no hay pena de muerte entre ellos. No, pero no hay pena de muerte, no. En cualquier caso, pero también hay una discriminación. Y para no ser perseguidos, porque no pienses que solamente persiguieron a Pablo, a todos los que aceptaban a Cristo los perseguían. Y de hecho, gracias a eso, se pudo producir la diáspora de salir todos pitando de Jerusalén, porque llegaron a 120.000 ahí en una enramada impresionante. También los que leían la Biblia aquí en el siglo XVII, en el 1600 y pico, en 1500 y pico y en 1600, también los persiguieron. También. Hubo hogueras en Valladolid, en Sevilla, cárceles, pero lo que estamos torturas. Aquí analizando es que estos, solo por leer la Biblia, estos convertidos, para no tener que sufrir la confrontación de sus familiares, de los ortodoxos que no renunciaban y que a todo aquel que tuviera algo que ver con la cruz de Cristo, para no tener que eso, entonces querían, ¿cómo decir?, tranquilizarlos con llevarlos a los cristianos a la circuncisión. Por miedo, dice. Has leído que por miedo a la confrontación. Y ahí ese es el problema de lo que es vencer asumir el vituperio. Vencer. Salir fuera del campamento, como dice Pablo muchas veces. Sí, y vencer la ortodoxia fanática, la religión, que es la peor esclavitud que existe en toda la historia de la humanidad. Y que entonces no quieren dejar perder esclavos, prosélitos, los que diezman, los que ofrendan, los que están ahí haciendo crecer la honra, el poder y el dinero de los gobernantes. Y por esa causa, por ese miedo, pues se propusieron circuncidar a los gentiles. Menos mal que Dios usó a Pablo para decirles, bueno, pero ¿de qué vais? Si os ha hecho Cristo libres, ahora no hagáis esclavos a otros. Apocalipsis 2, del 8 al 11, nos dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tristemente hemos experimentado este pasaje en algunos de nuestros preciosos hermanos siervos de Dios hace muy poquito. Como injustamente fueron llevados a prisión y calumniados, y han participado como primicias de lo que es ser embajador del Rey eterno, de su reino y su justicia, embajador de Jesucristo. Y por eso terminamos así con Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan,
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí hemos entendido la culminación del padecimiento glorioso. Gozaos y alegraos por haber tenido ese privilegio de soportar con gozo el vituperio, la calumnia, la persecución por causa de Cristo. Triplemente dichosos, bienaventurados. Esta es la realidad. Y es curioso, una vez que el Señor nos da la consolación, nos conforta y nos renueva, incluso físicamente, de los atropellos o lo que sea, resulta que el Espíritu Santo nos viene a dar esta bienaventuranza, esa triple dicha que no se puede fabricar. Es el gozo del Espíritu Santo por haber superado con valentía, con firmeza, con amor sufrido, cualquier persecución por causa de Cristo. En su gracia, por supuesto, solamente, pero bienaventurados. Y esto es lo que viene cada vez más a los verdaderos hijos de Dios para ser formados como iglesia sin mancha y sin arruga y participar así de la vida eterna de Cristo en su matrimonio y como familia divina. Vamos a orar. ¿Estás dispuesto a pedirle al Señor que te dé la gracia de padecer todo lo que permita sin perder el gozo? Si es por amor sufrido, o vas a huir como el caracol. Esperemos que no huyas de sufrir por Dios y por el prójimo cuando tengas la oportunidad, porque esa huida será un fracaso, una gran pérdida en la conciencia, en el alma, y te puede perseguir después como culpa. Vamos a orar. Sí, Señor, estamos agradecidos porque hasta aquí nos has traído y tú nos has dado las fuerzas y la gracia para resistir, y no sabemos lo que ha de venir, pero confiamos en ti, descansamos en ti, Señor, y te pedimos tus fuerzas, tu gracia para seguir adelante. Baste cada día la gracia de Dios, esa es suficiente. Y sabemos que tú estás con tu iglesia, que estás hasta el fin, y las puertas del Hades, los designios del enemigo, Señor, todas las maquinaciones del diablo no van a vencer a tu iglesia. Señor, y te pedimos que tú despiertes tu verdadera iglesia, que la despiertes las conciencias y, Señor, saques, Señor, de la hipnosis de este mundo, Señor, a tu pueblo, y le des este deseo ferviente de seguirte hasta el final. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Sin duda queremos amar, pues el amor es sufrido. Menos mal que en ese sufrimiento la gracia sobreabunda por aquel que lo sufrió todo por nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y hasta el próximo programa. Si Dios quiere. Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.